El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, tiene sus raíces en la antigua Persia, en lo que hoy conocemos como Irán. Fundada por Zaratustra, también conocido como Zoroastro, esta religión influyó profundamente en las culturas y creencias de Oriente Medio y más allá. Aunque su impacto en el mundo moderno parece desvanecido, su legado dejó huellas significativas en dos de las religiones más influyentes del mundo, el judaísmo y el cristianismo. Hoy exploraremos cómo ciertas ideas clave del zoroastrismo pudieron haber moldeado el pensamiento teológico de las tradiciones judía y cristiana, y cómo los eventos históricos, como el exilio babilónico, facilitaron un intercambio de ideas religiosas que marcó el desarrollo de las creencias occidentales. El zoroastrismo emergió alrededor del siglo VI a.C., durante el período del profeta Zaratustra. En el centro de su doctrina está la adoración de Ahura Mazda, el dios supremo, y una visión dualista del cosmos. Según esta creencia, el universo es un campo de batalla entre las fuerzas del bien, lideradas por Ahura Mazda, y las fuerzas del mal, representadas por Angra Mainyu, también conocido como Ahriman. Este dualismo ético, donde los humanos tienen la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal, sería uno de los conceptos más influyentes en la historia religiosa. Para entender la posible conexión entre el zoroastrismo y el judaísmo, debemos situarnos en un momento crítico de la historia judía, el exilio babilónico, que comenzó en el 586 a.C. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y deportaron a la élite judía a Babilonia. Durante este periodo de cautiverio, los judíos estuvieron expuestos a las ideas y religiones de la región, incluyendo el zoroastrismo, que se consolidaba como una fuerza religiosa bajo el imperio aqueménida. Una de las posibles influencias más notables del zoroastrismo en el judaísmo es la concepción dualista del bien y el mal. Antes del exilio, los textos hebreos no muestran un adversario claro de Dios en la misma línea que Satanás en el judaísmo posterior o el cristianismo. Sin embargo, después del exilio, la figura de Satanás comienza a tomar forma como el antagonista de Dios, un desarrollo que podría haber sido influenciado por el concepto de Angra Mainyu del zoroastrismo. Esta idea de una batalla cósmica entre fuerzas opuestas también aparece en los textos apocalípticos judíos y se intensifica en el cristianismo, especialmente en el libro del Apocalipsis. Otro punto de conexión es la creencia en una resurrección futura y el juicio final. En el zoroastrismo se enseña que al final de los tiempos habrá una gran renovación donde los muertos resucitarán, y Ahura Mazda juzgará a todos según sus acciones. Este concepto encuentra paralelismos en la escatología judía tardía y se convierte en un pilar central del cristianismo, donde la resurrección y el juicio final son elementos fundamentales. El zoroastrismo también desarrolló una idea avanzada de la vida después de la muerte. Según sus enseñanzas, las almas de los justos cruzan el puente del separador, hacia un paraíso celestial, mientras que las almas de los malvados caen en un abismo de sufrimiento. Esta división ética del más allá tiene ecos claros en las visiones del cielo y el infierno presentes tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Otra posible influencia significativa es la figura del Mesías. En el zoroastrismo se espera la llegada de un Salvador, conocido como Saoshyant, quien traerá justicia, derrotará al mal y renovará el mundo. Este concepto pudo haber influido en las expectativas mesiánicas del judaísmo, que a su vez se transformaron en la doctrina cristiana del regreso de Cristo. Los ángeles y demonios también tienen un lugar prominente en esta discusión. En el zoroastrismo, Ahura Mazda está rodeado por espíritus benévolos conocidos como Amesa Espentas, mientras que Angra Mainyu comanda un ejército de demonios. Después del exilio, los textos judíos muestran un interés creciente en los ángeles y su jerarquía, así como en las fuerzas demoníacas, una idea que se desarrolla aún más en el cristianismo. Además de estos conceptos teológicos, la influencia cultural y política de Persia sobre los judíos también dejó un impacto duradero. El lenguaje arameo, que se convirtió en la lengua franca del imperio persa, llegó a ser ampliamente utilizado por los judíos y aparece en secciones de textos bíblicos como el libro de Daniel. Esto refleja no solo un intercambio cultural, sino también una integración de ideas y prácticas que enriquecieron la tradición judía. Sin embargo, hay que abordar este tema con precaución. Aunque las similitudes entre el zoroastrismo y las religiones abrahámicas son evidentes, no podemos afirmar con certeza absoluta que estas ideas fueron directamente adoptadas. Es posible que estas similitudes reflejen una convergencia cultural más amplia en el antiguo Oriente Medio, donde diversas tradiciones religiosas compartían un terreno común de creencias y prácticas.
En el caso del cristianismo, el impacto del zoroastrismo es menos directo pero igualmente fascinante. La narrativa cristiana del conflicto entre el bien y el mal, la figura de Satanás como adversario, y la promesa de un reino eterno de justicia y paz, tienen resonancias con los conceptos zoroástricos. Además, el cristianismo heredó muchas de estas ideas a través del judaísmo, que ya había sido moldeado por su contacto con Persia. A pesar de las diferencias en su desarrollo histórico y doctrinal, las conexiones entre estas tradiciones destacan cómo las religiones están interconectadas en formas que a menudo pasan desapercibidas. En un mundo cada vez más polarizado por las diferencias religiosas, entender estos vínculos comunes puede ayudarnos a apreciar las raíces compartidas de nuestras creencias. El zoroastrismo, aunque ahora relegado a un pequeño grupo de seguidores conocidos como parsis, sigue siendo un recordatorio de cómo una religión aparentemente remota puede tener un impacto duradero en la historia espiritual de la humanidad. Su legado vive no solo en las páginas de los textos sagrados del judaísmo y el cristianismo, sino también en las ideas fundamentales que han moldeado nuestra comprensión del bien, el mal, la justicia y la esperanza. Si este tema te pareció interesante y deseas seguir explorando las conexiones profundas entre religiones, mitos y culturas, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. En La Fe y la Razón, continuaremos desentrañando los misterios y las influencias que han dado forma a las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo.